Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les presento la historia de la cabeza. Y esta historia comienza así. Los antiguos escogían el sitio para hacer su casa con mucha gracia y gusto. No en lo más fácil, sino en lo que era más propio para eso. Don Pablo Acuña dijo: para levantar una casa hay que saber dónde. Cualquier gafito no puede. Y pulseaba la roca con su bastón de fierro. Donde él iba a levantar su casa era Chuchume. Y se alegró, porque a unos 15 metros había un ojo de agua clarita y un poco más allá unos tunales para lamerse. Su casa se vería de todas partes y por eso había que darle majestad, un techo cola de pato y unas paredes blancas para que resaltaran con el rojo de las tejas nuevas. Labró cerca al ojo de agua el Chuchume y se quedó una tinaja un poco áspera, pero muy hermosa en la roca viva, la cual se llenaba de agua. Viendo que ésta se desbordaba, trazó un canalito hacia la chacra de al lado. En poco tiempo creció carrizo. Los tronquitos avanzaban a ras del suelo y formaban un bosquecito. Muchos años han pasado ya del Pararaico. Aquella vez todos los vecinos ayudaron. Don Pablo de pronto tuvo deseos de orinar y fue al sitio de costumbre, bajo el tunal y las pencas blancas. Y en eso escuchó una voz que decía: Pablo, Pablo, desenrédame. Don Pablo se enmudeció. A Cao, el viejito, se le suspendieron los deseos. Quiso correr, pero no pudo, como si sus pies se hubieran vuelto de fierro o de plomo. Entre las zarzas se veía el abundante cabello de una mujer enredado que le ocultaba el rostro. Por el espanto, el frío le recorrió todo el cuerpo, pero el viejito, como sonámbulo, desenredó la cabellera. La cabeza rodó primero por el suelo, luego se impulsó, dando gritos y saltos. Guac, guac, pum, guac, guac, pum, y se alejó. Alma, vuelve a tu cuerpo, gritó don Pablo, y no se sabe cómo a la cabeza no se le antojó morderle o pegarse a él, porque desde antes ya bien es sabido que eso es lo que ocurre cuando uno tiene un encuentro con una de estas cabezas que se han desprendido de su cuerpo. Cuenta de don Pablo que hace tiempales un hombre se había emborrachado con su mujercita y que después habían comido cuy salado y se quedaron dormidos en un sueño muy profundo, y que a eso de la medianoche la mujer roncaba feazo. El hombrecito no quiso despertarla y estiró su brazo para acomodarla y que pudiera dormir mejor. Sin embargo, al extender el brazo, tocó el cuello de la mujer y pudo sentir la sangre hirviendo en su cuello. Entonces se acordó de los consejos de su abuelita y se quedó quietito. Ahí nomás entró la cabeza de su mujer y él roncaba más fuerte todavía para hacerle creer que no sentía nada. La cabeza buscaba su sitio, pero no podía encajarse como antes, y rápido se resbalaba, entonces lloraba. El hombre decía: ¿qué tienes? ¿Todavía te dura la borrachera? Y pegó un gran salto para abandonar la casa, pero más veloz fue la cabeza, y se pegó al hombro de su marido. El pobre señor le rogaba que se baje, pero en vanito era todo. Y desde ese momento el pobre hombre tenía que andar con la cabeza de su mujer al hombro. Años de aburrido, el hombre quería matarse, hasta que un día, en el sol del mediodía, lo obligó a sentarse debajo de un naranjo. Este naranjo estaba cargadito. La cabeza empezó a gritar: quiero naranjas.
Sin embargo, el hombre se hacía el dormido. Ante tanta insistencia, el hombre gritó: «Entonces espérame aquí, porque no vaya a ser que las espinas te rasguñen la cara o entren a tus ojos». Y ¡pum!, la cabeza saltó sobre un tronco seco. El infeliz sintió que algo le faltaba, que había perdido una carga, un peso se había quitado de él. Muy pronto trepó el hombre hasta lo más alto del naranjo y comenzó a lanzar naranjas hacia el suelo. Y así la cabeza comenzó a comer. El señor se escondió dentro del follaje y le venían miles de ideas para poder escaparse de la cabeza. Pasó un buen tiempito y la cabeza comenzó a inquietarse. Se bajó del tronco seco en el que estaba y empezó a mirar en todas direcciones, muy nerviosa. Y se decía a sí misma: «Segurito que me ha mentido. En cuanto baje lo haré más desgraciado». En ese momento pasaba corriendo un venadito al lado de la cabeza. Este, en su desesperación, brincó sobre el venado, creyendo que era su marido. Los cabellos largos y a medio trenzar se volvieron cuernos en la cabeza del venadito. Y así fue como este pobre hombre se liberó de la cabeza de su mujer. Se dice que esto nos sucede cuando nos vamos a dormir con mucha sed y ni siquiera un traguito de agua tomamos. Se cuenta también que esto le ocurre con mayor frecuencia a las mujeres y que mientras dormimos vemos en nuestro sueño a lo lejos un manantial y que nuestra cabeza se desprende y cree ir corriendo hacia ese manantial para saciar su sed, y que el secreto está en que nadie toque el cuello del que se ha desprendido la cabeza, para que así cuando ésta regrese encaje en su sitio perfectamente y todo vuelva a ser como antes. Bien amigos, espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su me gusta, comenten, compartan y lo más importante, suscríbanse para seguir compartiendo más contenido.